Excelente. En la producción, Mora Bizarra. Este espacio pertenece al Centro Cultural Desmadejando. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un nuevo programa de Desmadejando Radio. Hoy con nuestros compañeros y compañeras haciendo este programa, con Silvia, con Carlos, con Ricardo, dedicado a la violencia de género, con dos invitadas que ya serán presentadas por los compañeros. Y nos metemos de lleno en el tema del editorial. Cuando analizamos las manifestaciones callejeras que ha habido en este mes de octubre, claramente encontramos las del día 12 y las del 17 de este mes. Simbólicamente, las del 12 fue hecha, ¿no? Pareciera, rememorando lo que se festejaba por estas tierras colonizadas culturalmente, el Día de la Raza. Creación esta de la raza, producto de la modernidad y su fruto más maduro, el capitalismo. Robado al azar ese concepto de raza de la naturaleza y sus leyes y trasladado sin limitaciones a los humanos. De allí que desde los países, ¿no?, que colonizaron América, se nos cosificara a los habitantes del suelo americano como a la naturaleza misma y fuéramos calificados como un paso inferior al que se encontraban los pueblos imperiales. Por tanto, en el progreso de los humanos nosotros éramos una raza inferior, al igual que los africanos. De allí que pudiéramos ser destinados a los trabajos de la tierra, como era la encomienda, por ejemplo, algunos y otros a la esclavitud. Las poblaciones de color eran pueblos considerados por el colonizador como inferiores, atrasados, bárbaros. Siglos después, poco ha cambiado. Los cabecitas negras por estas tierras, destinados a trabajos domésticos, manuales, rudimentarios y en la escala social lo más bajo, símil intocables de la casta india. Por ello, cuando un criollo descendiente de una indígena tehuelche los pone en el centro de la escena y los empuja al protagonismo que ya nunca abandonarán aquellos pobladores de estas tierras que siempre fueron serviles a cambio de dinero y poder local del imperio de turno, no podían hacer otra cosa que resistirse a perder el protagonismo social, económico y político local en manos de un grupo de descamisados y desclasados, reaccionando, por cierto, de distintos modos. Hoy, esos que vieron perder su posicionamiento ya no son los protagonistas de la reacción. Hoy el imperio ya no es un pueblo foráneo o un Estado-nación. Hoy el poder real está en manos del poder financiero, que no tienen bandera, ni nación, ni patria, ni Estado, y que utiliza para defender sus intereses meramente económicos a un sector de la población a la que le coloniza su pensamiento y su conducta, en definitiva su subjetividad, de modo que, alienación mediante, ese sujeto sale a vociferar, como lo hiciera el 12 de octubre en distintas ciudades del país, todas las consignas que previamente le inocularon vía prensa hegemónica, multimedios y redes sociales. Consignas que a poco de analizar queda claro que no los va a beneficiar a ellos ni material ni espiritualmente, a quienes militan esas posturas, pero que sí van a ser útiles para aquellos que las elaboran y las difunden, es decir, el poder financiero sin bandera y el grupo local, representado por los agroexportadores que se benefician con las devaluaciones y la bicicleta financiera que mutuamente se retroalimentan. Por otro lado, vemos las marchas del 17 de octubre, de un pueblo que lo inspira la felicidad y el amor al prójimo, que le preocupa cómo vive aquel que tiene carencias de todo tipo, que considera que no se salva solo, que quiere vivir en una comunidad integrada y solidaria, que sueña con un país grande y con su pueblo feliz, que cuando sale a manifestarse sus consignas son propuestas que incluyen a todos y todas, que canta y baila en muestra de felicidad porque espera que el gobierno al que votó haga lo que le compete para hacer realidad su esperanza. Y ese hacer del gobierno, que siempre es mejor que decir, es sencillo y bravo a la vez, simple porque se sabe dónde hay que tomar medidas y complejo porque el enemigo del pueblo feliz no escatima armas para defender sus intereses materiales. En un país que no fabrica dólares, divisa imprescindible para comprar en el extranjero lo que el pueblo requiere, se debe focalizar en el manejo y control absoluto de los grifos por donde entran y salen los verdes billetes en nuestro país. Si ingresan masivamente por la venta de granos y minerales, ese comercio debe estar en poder del Estado o mínimamente este debe ejercer un control permanente y sin flaquezas. Si la bicicleta de los títulos del Estado y las divisas se utilizan para fugar moneda extranjera, habrá que poner allí todo el poder de policía necesario para cerrar esa llave de paso.
Policía financiera, delitos penales, poder judicial deberán ser los pasos que se den para combatir al capital financiero que nos chupa la sangre, se lleva los dólares, dejando aquí solo las penas que generan las deudas que no contrajo el pueblo. A esta altura de la historia argentina, habiendo pasado 200 años de la emancipación, deberíamos conocer la conducta política de los reaccionarios a los cambios y como tal defensores a ultranza de su statu quo. Situación reaccionaria en la que se encuentran hoy los grupos concentrados del poder económico y financiero que hacen su juego en el mundo globalizado, sin respetar pueblos, naciones, fronteras. Como producen dinero del dinero mismo y en menor escala de la combinación clásica de la producción y el trabajo, pueden ir y venir transitando a piacere con sus papeles fiduciarios vía sistemas informáticos. Endeudan y vacían de riquezas a los estados-nación, condenando a la pobreza y marginación estructural a los pueblos que los habitan. Cuando ocupan espacios de poder político gubernamental, como lo hemos visto recientemente en Argentina y lo estamos viendo en casi toda Latinoamérica, avanzan brutalmente, sin importar los métodos, sobre los derechos, las garantías y las conquistas de los pueblos. Eso sí, cobijados bajo la bandera de la República y la división de poderes y la libertad de prensa. Así cierran un círculo que les garantiza efectividad en sus medidas y protección judicial y mediáticas en sus inconductas. Cuando llegan al tope soportable por el pueblo y deben dejar el poder gubernamental, vuelven a sus trincheras a fin de tomar aire, pertrecharse y desde allí dinamitar los intentos del pueblo y sus gobernantes por recuperar parte de sus derechos vulnerados. Utilizan para ello todas las herramientas a su alcance, que son de magnitud y ampliamente conocidas. Hoy retoman el camino del odio, primer objetivo del mismo, insuflarlo en la población, como decíamos, sin límites sociales o económicos, utilizando al efecto la consabida creación del sentido común, ante el cual sale derrotado cualquier pensamiento racional, por mejor fundado que estuviere. Se estima en la pospandemia un 45% de pobreza, en su mayoría niños y adolescentes. Adunado a la cura urgente debe estar la sanación definitiva, tomando las medidas estructurales que demandan nuestras verdades. La independencia económica, la soberanía política y la justicia social son impostergables. Urge aunar voluntades en un espacio amplio que debata ideas y se ejerza la crítica, apuntando a la creación de un proyecto nacional que consolide un país independiente con una población que visualice su vida futura dentro de esa comunidad nacional realizable. De otro modo, seremos conducidos a un caos que los sectores reaccionarios locales y foráneos alimentan sin pudor y donde sabemos quiénes serán los ganadores. Compañeros, con ustedes entonces para la presentación de las invitadas del día de la fecha. Está todo ok. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok, vamos, ok, original, carnalas. y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal no queda nada, y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada, y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas, tengo la boca afilada y la mente atenta, bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca, vamos con Ali Guagua que la sube y destroza, va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal, ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal, yo, libre, atrevida y loca, y con el fuego en la boca, libre, atrevida y loca, y con el fuego hace, así que a ti te importa cómo es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada, ¿cómo crees que
te ves siendo tan soez con otra mujer. ¿Te sientes libre? Libre, la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Libre, atrevida y loca, y con el cuerpo en la boca. Libre, atrevida y loca, y con el cuerpo hace. Hola, ¿qué tal? A mí me dicen Guaguis. Represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, hechas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Libre, atrevida y loca, y con el cuerpo en la boca. Libre, atrevida y loca, y con el cuerpo hace. Bueno, buenas noches. Estamos en este nuevo programa de Desmadejando Radio, en este lunes por la noche, donde tenemos la grata presencia de 3 personas que vamos a ahondar en la temática de la violencia de género. Trajimos a 3 personas que están transitando esta problemática, o la han transitado y tienen experiencia en esto de lo que es violencia y de lo que es género, ¿sí? Y tenemos hoy a Paulina Piro, que es docente, miembro de la Casa Ana Gamboa para víctimas de violencia de género, a Laura Yebra, que es psicóloga, directora de programas y tratamiento en el medio libre del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, que están llevando adelante un taller de nuevas masculinidades para ir desandando esto de lo que es la violencia dentro del patriarcado. Y también hoy nos acompaña Silvia Morgese, que es también psicóloga, es miembro también del Centro Cultural Desmadejando y que también tiene una vasta experiencia en el Ministerio de Justicia dentro de lo que es la violencia y en unidades carcelarias. Así que bueno, les agradezco a las 3 por esta presencia. También está Ricardo Bizarra, miembro de este grupo de radio que venimos trabajando, y obviamente la tarea de Pepe al frente y conduciendo este programa. Muchas gracias a las 3 por esta presencia. Y yo quería empezar con Paulina para ir desandando y desmadejando esta problemática que nos toca a todos, ¿no es cierto?, que es la violencia de género. Pero es cierto que muchas veces cuando hablamos de género no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Paulina, ¿nos podrías decir qué es el género y de alguna manera a qué se denomina violencia de género? Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches a todos y a todas. Bien, cuando nosotros hablamos de género, hablamos de una construcción social, ¿sí? de la diferencia sexual. El sexo es lo biológico, y el género es aquello que socialmente reconocemos como apropiado o adecuado al varón o a la mujer. Así que bueno, ahí tenemos una construcción social. Cuando hablamos de violencia de género puntualmente, estamos hablando de todo tipo de violencia que se lleva a cabo hacia la mujer por el hecho mismo de que es mujer, ¿sí? Simple. Como sos mujer y por algún motivo yo considero que sos menos, o que sos un objeto, o que sos alguien que es una posesión mía, entonces tengo derecho a ejercer algún tipo de violencia. Básicamente esa sería
la respuesta. No sé si querías que veamos los tipos de violencia o querías ir por otro Sí, lado, Carlos. sí. No, podés ahondar un poquito más en esto, porque supuestamente hay distintos tipos de violencia, ¿no? Sin llegar a la violencia extrema, que puede ser un femicidio, me imagino que hay distintos tipos de violencia, ¿no? Porque lo vivimos por ahí a diario esto, ¿no? Y los que tenemos un poquito más de años sabemos que a nosotros, los que pasamos los 50, nos cuesta un poquito adentrarnos en estas problemáticas porque fuimos educados en otro tipo de cultura, ¿no? Exacto, sí. Básicamente, bueno, comento los tipos de violencia que podemos destacar en el caso de violencia de género. Podemos hablar de la violencia física, que es directamente cuando se produce una agresión sobre el cuerpo de la mujer. Podemos hablar de violencia psicológica, que, bueno, es todo tipo de maltrato claramente psicológico, ¿no? El famoso ninguneo, el tratar a la otra persona, a la mujer, como si fuera menos, es el acoso, las amenazas, las humillaciones, y todo eso está dentro de la violencia psicológica. Después tenemos concretamente la violencia sexual, todo lo que se realice, digamos, sobre el cuerpo de la mujer, obviamente sin que ella esté de acuerdo con esa situación, o no necesariamente llegar a una acción física, sino que puede ser en dichos, en miradas, en un montón de acciones que sean ofensivas hacia la mujer, estamos hablando de violencia sexual. También está la violencia económica y patrimonial, cuando, por ejemplo, el hombre hace uso él de las, o digamos organiza o controla las finanzas dentro de la casa, y tiene, digamos, toda la autoridad sobre el tema económico, por ejemplo, esa es una violencia económica y patrimonial. También hablamos de violencia simbólica, que son todo tipo de discursos y, digamos, todo lo que está en el aire, tratando de indicar como que la mujer es menos que el varón. Todas estas formas de violencia son parte de lo que llamamos violencia de género. Son todas ejercidas hacia la mujer. Cuando nosotros tenemos casos... Sí, perdón. Sí, No Carlos. sé si llegué. Dale, No, continúa. que cuando tenemos casos graves que llegan al feminicidio, en realidad nosotros tenemos que distinguir que generalmente se dieron un montón de estas situaciones previas, o siempre se dan un montón de estas situaciones previas. O sea, nunca es un acontecimiento que es en un rapto de locura, o un momento que es de un día para el otro, o una situación que se desborda de la nada. Siempre anteriormente montones de situaciones que nos permiten ir dándonos cuenta que se está gestando algo muy serio. Desde la violencia simbólica o desde un acoso psicológico, hasta después pasar a los golpes, a la violencia física concreta, empujones, golpes, tirar del pelo, no sé, apagarte el cigarrillo en la piel, cualquiera de esas situaciones, hasta que se puede llegar realmente a la situación más extrema de la violencia de género, que es la muerte de la mujer en manos del hombre. Me imagino, Laura, que hay un montón de ejemplos para poner en esta situación, ¿no es cierto? Desde estas pequeñas violencias simbólicas, económicas. Me llamó la atención también lo que comentaba Paulina de violencia obstétrica, ¿no? Que por ahí ustedes, las mujeres, la han sufrido y en otra época no se daba cuenta de esta situación, y que hoy sale a la luz todas estas cuestiones. Pero yo quería preguntarte, Laura, estos estereotipos de género que tenemos dentro de nuestra cultura occidental, ¿qué podés decirnos al respecto sobre estos estereotipos que hoy vivenciamos, que todavía están arraigados en nuestra cultura? No es que se han superado, sino que están muy arraigados en nuestra cultura. Hola a todas y a todos. Bueno, gracias, Carlos. La verdad que sí, la escuchaba muy atenta a Paulina cuando hablamos de violencia, que generalmente se habla de violencia física, pero en realidad hay un montón de indicios previos. Nosotros desde Patronato venimos trabajando con estos dispositivos de nuevas masculinidades. ¿Qué serían estos dispositivos? Justamente poder trabajar con los varones que están en caso de Patronato con causa judicial, penal,
pero no necesariamente que han pasado por una unidad penitenciaria, porque si no también están aquellos que son primarios y que tienen una denuncia por lesiones o por desobediencia, que es por haber roto por ahí una perimetral, que ya tenían una restricción judicial. Y en estos casos, justamente en lo que hacemos hincapié para poder trabajar en estos dispositivos, es en esto que hablas de los estereotipos o mandatos, ¿sí? Que vienen arraigados y que están instituidos. ¿Por qué decimos esto? Porque la violencia es algo que se construye en el tiempo y que es algo aprendido, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar y deconstruir estas cuestiones para que ellos puedan evitar reproducirlas, no con las parejas por ahí que han tenido las denuncias, sino con sus futuras parejas también. Poder cambiar y rever estas conductas violentas y la manera de vincularse y relacionarse con los otros. Yo te quería preguntar, Laura, ¿estos dispositivos y este taller que estás trabajando es exclusivamente con personas que han tenido cuestiones de violencia o es con en general toda población que esté en el patronato? ¿Qué nos pasó? En caso de patronato es sí, población que supervisa patronato. En principio, cuando arrancamos con estos dispositivos, están funcionando 8 dispositivos y ahora hemos capacitado para formar 50 dispositivos en toda la provincia, porque en principio no nos llegaban con una orden judicial, digamos. La asistencia a los dispositivos no venía impuesta judicialmente, sino que mediante las entrevistas que las trabajadoras sociales hacían, detectaban que por ahí esta causa que nosotros supervisábamos, que decía lesiones, tenía que ver con una causa de violencia de género. No venía tipificada como violencia de género. A partir del año pasado, y principalmente en este año, hemos empezado a ver un movimiento en la justicia, a partir también del conocimiento de que existen estos dispositivos para poder trabajar estas cuestiones, en donde ya nos llegan por derivación judicial la asistencia a estos dispositivos. Entonces ahí ya se puede trabajar y enmarcar desde otro lugar, porque teníamos que haber, en estas entrevistas y en este proceso de admisión, teníamos que construir demanda, porque no significa que no lo tengamos que hacer ahora, porque si bien llega impuesto judicialmente, también lo tenemos que hacer, pero ya llega la persona sabiendo por qué tiene que asistir a ese dispositivo. Entonces ahí lo podemos trabajar. Previamente no, trabajábamos era voluntad, digamos, entonces muchas veces se nos caía la participación de estas personas porque era de manera voluntaria. Ahora llega impuesto y, construimos demanda para poder trabajar sobre esto. Interesante todo lo que están diciendo, todo lo que están aportando, cómo de alguna manera es otra forma de desconstruirnos nosotros con estos conocimientos, ¿no? Así que vamos a seguir entonces con Laura, con Silvia y con Paulina en este espacio de Desmadejando. Nos esperan unos minutos y volvemos después de la tanda musical. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
me oculta tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Bueno, volvemos de la tanda con Paulina Piro, con Silvia Morgese y con Laura Yebra, que nos están de alguna manera instruyendo acerca de lo que es la violencia de género, tema de mucha actualidad, ¿no es cierto? Hoy, Paulina, hablabas de los tipos de violencia que hay, ¿no? Que hablabas de violencia estructural, de violencia obstétrica, de violencia institucional, de violencia física también, ¿no? Pero yo supongo que hay modos o modalidades de violencia, aparte de los tipos de violencia, hay formas o modalidades que son muy comunes y que por ahí de alguna forma no las tenemos muy presentes, ¿no? Porque las naturalizamos o porque no, de alguna manera no las vemos. Sí, básicamente lo que yo explicaba hoy son los tipos de violencia, violencia física, violencia psicológica, etc. Y después, digamos, se ve desde otro lado lo que se llama las modalidades de la violencia, que tienen más que ver con los ámbitos en los que la violencia se desarrolla. Puede ser violencia doméstica, si se desarrolla dentro del ámbito de la familia o de las personas cercanas, más allá de que no sea en la casa propiamente. La violencia institucional, ¿sí?, ejercida por funcionarios, puede ser dentro de los trabajos, bueno, eso sería más bien un caso de violencia laboral, pero funcionarios en los gremios, en distintos tipos de asociaciones, esa es violencia institucional. La violencia laboral. Como formas de dominación, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Sí, por ejemplo, la violencia laboral, por ejemplo, puede ser cuando por el mismo trabajo se le paga más a un varón que a una mujer. O, por ejemplo, cuando a una mujer, vamos a suponer de 25 o 30 años, se la condiciona a no tener hijos porque si no, no va a tener determinado puesto, o si no, le dicen no, y que le preguntan directamente en una entrevista laboral, ¿querés tener hijos? ¿Qué pensás hacer? Y entonces de esa manera dice, no, le voy a tener que pagar después los meses por maternidad, y va a sacar licencia cada vez que los chicos se enfermen, y entonces ya se descartan. Bueno, ese es un caso de violencia laboral. También está la violencia contra la libertad reproductiva, ¿sí?, la capacidad de la mujer de decidir cuántos hijos quiere tener y en qué periodos. La violencia obstétrica, que la habías nombrado en algún momento, que también está saliendo a la luz en estos últimos tiempos. Hay muchas mujeres, muchísimas, que se han sentido muy violentadas incluso por otras mujeres en los momentos de dar a luz o en atenciones durante el embarazo. Por último, la violencia mediática, que es todas las formas de violencia que se producen a través de los medios de comunicación y digamos que están puestas así en el tapete. Son las modalidades de violencia que tienen que ver con los ámbitos en que se desarrollan, y el otro son los tipos de violencia. Pero bueno, si me dejas aclarar una cosa, porque habíamos pasado de los tipos de violencia, habíamos pasado a las nuevas masculinidades, y yo creo que ahí nos quedó como un hueco para comprender las causas más profundas de la violencia de género. Podemos ver un montón de cuestiones que tengan que ver con la educación de una persona, con factores psicológicos, con entornos, contextos, personas con las que alguien se junta, que le dicen una cosa, que le dicen otra. Pero lo que tenemos como problema estructural, social, a nivel cultural, es el machismo y el patriarcado. Nosotros tenemos que entender estos conceptos y tenemos que empezar a deconstruirlos para poder resolver como sociedad las cuestiones de violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque el machismo nos está diciendo que el varón es naturalmente superior a la mujer. Y con el patriarcado, lo que se nos está transmitiendo es que el hombre tiene el derecho de tomar las decisiones, y que la mujer lo único que puede hacer es acompañar y aceptar de manera sumisa las decisiones masculinas. ¿Qué significa esto? ¿Que los hombres son malos y las mujeres somos buenas? No, para nada. Significa que estamos educados dentro de un sistema que ha contemplado solamente el aspecto masculino de las cosas.
porque los varones han sido los que han estado en los lugares de decisión y en los lugares de poder. Con esto nos estamos perdiendo, todos como sociedad, la oportunidad de tener la mirada femenina también, y de complementar ambas miradas. Entonces, esto genera una situación de injusticia para todos y para todas. ¿Por qué? Para la sociedad en su conjunto, porque nos estamos perdiendo de una mirada más integral de las situaciones, de los problemas, de las cosas, y una forma de resolverlas más integral, más holística si queremos, con la mirada femenina, con la mirada masculina, complementándonos y logrando una nueva mirada conjunta. Y es injusta para las mujeres, somos la mitad de la población, y tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a participar, tenemos derecho a decidir. Entonces, esto que logra el patriarcado, que es un modelo que seguimos reproduciendo en muchos casos las mismas mujeres, es lo que genera que las cosas se resuelvan muchas veces por medio de la dominación y por medio de la violencia. La mujer tiene una mirada más de cuidado hacia las cosas, y el varón una mirada más de ir hacia adelante, de salir a buscar, a competir y ganar. Entonces, si esas dos miradas las juntamos, las complementamos, vamos a lograr cosas maravillosas. Pero si queda solamente una de esas miradas, nos va a estar faltando algo. Y esto es lo que nos pasa con el patriarcado. Le quería preguntar a Laura, estoy intrigado, estos talleres de nuevas masculinidades, ¿cómo funcionan estos dispositivos? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede mostrar otra nueva visión? Esto que dice Paulina, una visión femenina a los hombres que somos ahí, que hemos crecido con este patriarcado y este machismo cultural. Bien. Bueno, estos dispositivos trabajamos de manera grupal con los varones que se acercan y que pasan por este proceso de admisión. El equipo que aborda esto es un equipo interdisciplinario, trabajadoras sociales y psicólogos en las delegaciones que hay, digamos, estos profesionales para hacerlo interdisciplinario. En nuestro caso, en el que yo estuve participando hasta que quedé a cargo de la coordinación, éramos completamente formado por mujeres. Lo que nosotros decíamos era justamente esto, que nos íbamos a encontrar pensando que era un obstáculo, que fuéramos todas mujeres y llamando a asistir a varones, porque pensábamos que ellos mismos se iban a sentir juzgados desde este lugar, atacando como si fuera al machismo y al patriarcado desde nuestro lugar feminista. Entonces siempre se aclaró esto, que íbamos a trabajar para deconstruir estas conductas, pero justamente porque queremos hacer un abordaje de la violencia de género de manera integral. Nosotros sabemos que se viene trabajando siempre con las mujeres víctimas de violencia de género, pero que si queda esta parte y no se trabaja con los varones, ¿sí?, se sigue reproduciendo esta cuestión machista y el patriarcado. Patriarcado en el que hemos crecido nosotras como mujeres también. Esto de poder entender que nosotros también tenemos que deconstruirnos de un montón de conductas que se reproducen. Entonces, ahí en ese lugar es donde se pueden trabajar, como decía Carlos hoy, los estereotipos o mandatos y cuestiones que se reproducen desde la publicidad, propagandas, empezar a trabajar de los micromachismos, que son aquellas cuestiones machistas que nos rodean en la rutina diaria y que se pueden detectar y que se reproducen, desde los juegos en los niños, desde los colores, desde la vestimenta, desde cosas que parecen que son mínimas, pero que no lo son, y que hacen a la reproducción justamente del machismo y del patriarcado. Me imagino que en esta cuestión de los micromachismos hay muchísimos ejemplos que podemos ir abordando, ¿no es cierto? Yo le quería preguntar a Silvia, dada su experiencia dentro del Poder Judicial, dada su trayectoria en estos ámbitos públicos, ¿cómo ha transitado ella este camino desde estos pequeños micromachismos hasta estos grandes machismos en el Poder Judicial? ¿Has tenido, Silvia, esta experiencia de haber podido transitar estas problemáticas dentro de la estructura judicial, o te has manejado, no lo has vivenciado de esa forma y has trabajado directamente sobre la problemática? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, he tenido oportunidad en diferentes
etapas, en realidad. En mi primera etapa dentro del Poder Judicial, cuando trabajaba en Tribunal de Familia, sí podía tener la oportunidad de entrevistar y de poder dar una mano y ayudar en los acuerdos que tenían que ver con todo lo que tiene que ver con un tribunal, en ese momento ahora juzgados de familia, ¿verdad? Formábamos parte de un equipo técnico dentro del mismo tribunal, ahora se comparte el equipo técnico. Podía tener llegada a las dos partes de ese matrimonio o pareja a disolverse y a las diferentes problemáticas. Cuando empecé a trabajar en la justicia penal dentro del ámbito de la Fiscalía General en los CAP, o sea, en los centros de asistencia a la víctima, precisamente por pertenecer a la Fiscalía General, solamente tenía acceso a admitir primero y a trabajar con las víctimas. En algunos casos, esas víctimas no eran solamente femeninas, sino que he tenido algún caso de víctima masculina en lo que se trata de violencia. Y ejemplos de violencia, bueno, he trabajado desde los mínimos hasta los máximos en lo que sería delitos, ¿verdad? Porque en realidad, como admisión, yo podía escuchar libremente, entrevistar, dar una mano y derivar, ya que nosotros no hacíamos tratamiento, eso está prohibido dentro de la justicia penal, y derivar a víctimas que, si bien eran víctimas de algún tipo de violencia, como las que describió Paulina, no configuraban un delito, entonces no podía derivarlas a hacer una denuncia. Pero sí podía orientarlas. Siempre tuve esa posibilidad, nunca se me negó. Pero en ese momento, cuando yo empecé a trabajar en el Centro de Asistencia a la Víctima, todavía la violencia familiar se mediaba. Luego la Procuración General, no en esta gestión, sino en la anterior, después de unos años, consideró que no era una materia mediable, que únicamente se manejaba a través de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en las mediaciones se llegan a acuerdos y luego los acuerdos, si bien se seguían, llegan al archivo de una causa muchas veces. Por lo tanto, cuando empezó a tener auge y a salir a la luz todos los problemas de la violencia en general, doméstica, todo tipo de abusos, etc., ya no fue una materia de mediación. Hasta que fue una materia de mediación penal, yo podía tener un contacto con el agresor, pero luego no pude hacerlo, ya que solamente podía tener contacto con la víctima. Y seguimos entonces desmadejando este tema tan apasionante que es la violencia de género, que tanto dolor causa, y porque se desenvuelve en los ámbitos privados, no se hace muchas veces público, entonces muchas veces es intra-casa, intrafamiliar, y esta cuestión se transforma en invisible. Vamos a una tanda y seguimos con nuestras invitadas. Encontré a la vera del camino una bailarina rota y me la llevé conmigo. La cargué a la guardia del Fernández bajo un cielo huidizo lleno de estrellas fugaces. Me contó que en el mundo de la danza hay un precio que pagar por querer volverse pájaro, y dobló las alas sobre el nido, puso cara de me muero y me susurró al oído. Yo nunca
nunca quise volar. Yo no quiero ser un cisne, me conformo con un vino y salir a caminar. ¿Para qué voy a enfrentar los terrestres que le apuntan a uno que vuela tranquilo o lo bajan de un tiro? Intenté en la sala de los rayos unas frases de autoayuda, quise ser su pararrayos. Se arregló el rodete a la mañana, escribiendo su renuncia, elongó la pierna sana. Me pidió que le explique por qué pasa, que queremos naufragar y también queremos barco. Respondí en el espejo su pedido cuando preguntó qué hacía y le susurré al oído. Yo nunca quise cantar, yo no quiero el escenario ni contar estas historias que desnudan de verdad. ¿Para qué voy a enfrentar los terrestres que le apuntan a uno que vuela tranquilo o lo bajan de un tiro? Y al final cantó conmigo que me bajen de un tiro. Seguimos desmadejando esta problemática de la violencia de género y se me ocurren un montón de preguntas para hacerles, desde qué podemos, Paulina, nosotros hacer como mujeres, como varones, como otros colectivos, para ir deconstruyendo esta cuestión, porque a veces nos parece que esto es una problemática que no es nuestra, que está afuera, la violencia de género, pero nosotros también podemos ir haciendo algunas cositas. ¿Qué podemos, por ejemplo, hacer? Bueno, yo creo que básicamente se trata de un trabajo personal, primero que nada, y de un trabajo colectivo, comunitario, con otros. El trabajo personal es ir reconociendo nosotros mismos aquellas actitudes machistas, porque todos las tenemos, porque fuimos educados así la mayoría. Yo tengo 50 años, así que imagínense que fui educada de esa manera, y no es porque mis padres tengan la culpa de algo, sino que la sociedad en su momento llevó por ese lado. Entonces uno tiene que tener, primero, no ser prejuicioso conceptos como por ejemplo el feminismo o los feminismos. No ser prejuiciosos con esas cosas y tratar de entenderlos, porque los feminismos precisamente lo que tratan es de que tengamos igualdad de oportunidades las mujeres y los varones. No se trata de odiar a los hombres. Entonces, empezar a deconstruirnos, animarnos a reflexionar sobre aquellas cosas que estamos haciendo y que no ayudan, que no aportan nada bueno a la sociedad en su conjunto y con respecto a la violencia de género. Entonces, deconstruir el propio machismo es un paso importantísimo. Y después, bueno, todo lo que nosotros podamos difundir y hablar y acompañar es bienvenido. Hoy por hoy, lo que se trata de hacer cuando se detecta una situación de violencia es tratar de asegurar un acompañamiento afectivo de la mujer que vive esta situación y después ayudarla a encontrar las vías y los canales para que pueda ir pasando, transitando de ser una víctima y un objeto, ¿sí?, haber sido tomada como objeto por el hombre que tiene a su lado, que vaya ella empoderándose para lograr entender que es un sujeto de derecho. Para eso hay un montón de opciones y de caminos. La más fácil es llamar al 144. Ahí tenemos todo tipo de asesoramiento. También hay un WhatsApp de la Ciudad de Buenos Aires, de la Municipalidad, de la Municipalidad de La Plata, de la Dirección de Políticas de Género, que si quieren lo doy, que es el 221-570-3534. Este número también es para consultas. También está, Atajo, que son también todas las consultas legales, que es, también se puede llamar o se puede enviar un WhatsApp, que es 221-511-8190. Y hay agrupaciones, hay montones de mujeres y varones trabajando. ¿Por qué yo insisto con y varones? Porque los varones
son importantes en este cambio cultural, en todo este trabajo de las nuevas masculinidades, ¿sí? Las mujeres llevamos las banderas, llevamos la iniciativa porque somos las víctimas y tenemos que empezar a defendernos, pero los varones tienen que estar también. Capaz que algunas compañeras piensan que no, que lo tenemos que hacer las mujeres solas. Yo creo que es entre todos, que no tenemos que cometer el mismo error que cometieron ellos, o que se cometió, digamos, como patriarcado. Y Laura, en este sentido de las nuevas masculinidades, ¿podés ahondar un poquito más en este taller de nuevas masculinidades? ¿Quién se puede acercar? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Cómo es el tratamiento de este tema? ¿Cómo son estos talleres de deconstrucción? Bien, bueno, en nuestro caso, los dispositivos nuevas masculinidades, como funcionan dentro del patronato de liberados, las causas que nosotros recibimos son por supervisión judicial. Entonces la derivación tiene que ser penal o la persona tiene que estar bajo la supervisión del patronato de liberados. Sin embargo, no somos los únicos dispositivos, hay dispositivos que funcionan en las secretarías de género de los municipios, que también están capacitados como nosotros desde el Ministerio de las Mujeres, y ahí sí se recepcionan causas de personas que acceden voluntariamente porque quieren incorporarse a algún tipo de dispositivo para participar, o por derivación de juzgados de paz, juzgados de familia, que no tengan que ver con el fuero penal. En esto quiero mencionar que en el Ministerio de las Mujeres hay una articulación con el Colegio de Psicólogos del Distrito 11 de La Plata, donde se puso en funcionamiento hace muy poco tiempo la línea Hablemos, que se puede buscar en la página del Ministerio, que recepciona el primer contacto y se hace la derivación de acuerdo al recursero que existe de los lugares, de los dispositivos que funcionan en toda la provincia de Buenos Aires. Ahí se puede acceder voluntariamente o a alguien que quiere derivar a algún compañero a que quiera asistir a estos dispositivos. En patronato, los que se encuentran funcionando en este momento de manera remota, y lo estamos haciendo por diferentes dispositivos para poderlo hacerlo virtual, son 8 dispositivos que funcionan acá en La Plata, en Ensenada, en Berisso, en Mar del Plata, 3 de Febrero, San Miguel y Luján, creo que los mencioné todos, y ahora se están terminando de capacitar 43 dispositivos más que funcionarán en el resto de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, son los que recibimos por causa de supervisión penal. Qué importante lo que están diciendo, pero también desnuda una realidad que falta muchísimo todavía por seguir transitando, por seguir ahondando. Si bien hay estos dispositivos, faltarían muchísimas casas de abrigo para la mujer que se siente que es víctima de la violencia de género y que muchas veces puede llamar al 144, acercarse al Ministerio de la Mujer o acercarse a algún dispositivo, lo difícil que es dejar su hogar, especialmente si tiene hijos más chicos, si no tiene un trabajo estable con el cual sustentarse. Entonces, estos lugares de abrigo son fundamentales para responder a esta problemática. Entonces, ahí es donde el Estado, donde la sociedad civil, donde hay algunos emprendimientos, como por ejemplo la Casa Ana Gamboa, que Paulina hoy nos comentaba, que es de la Pastoral Social de acá de La Plata, donde está realizando de manera incipiente este trabajo, pero faltarían muchísimos dispositivos más. Hay otros dispositivos como por ejemplo las Mirabal, donde no tienen alojamiento, pero sí abordan la problemática de género, empoderando a la mujer desde distintos aspectos y de distintos ángulos. La querías nombrar porque ya tienen una trayectoria importante dentro de la ciudad de La Plata y que han trabajado y han aportado muchísimo a esta cuestión. No sé si quieren agregar algo, si querés agregar algo, Paulina, si querés agregar algo, Silvia o Laura, con respecto a esta problemática. Sí, yo quería agregar 2 cositas. Una es que lo que se está tratando es de que la mujer no tenga que dejar su casa, que salga del agresor, ¿sí? Que es lo que corresponde. Por eso igual son necesarios, por supuesto, estos lugares de abrigo. Y otra cosa que quería también aclarar
es que si bien yo, bueno, insisto mucho en el rol de varones y mujeres juntos para el cambio cultural, en el caso específico del acompañamiento de una mujer que está en una situación de vulnerabilidad por violencia de género, lo mejor, lo ideal, no necesariamente, o sea, puede que no sea de esa manera, sería que le acompañe a otra mujer, ¿sí? ¿Por qué? Por el lazo de empatía que se genera y por la sororidad que se genera a dos mujeres o más mujeres que pueden, digamos, comprender la situación que está atravesando, aunque no la hayas atravesado. ¿Por qué digo así? Porque todas las mujeres creo que en algún momento de nuestras vidas, o en varios momentos de nuestra vida, fuimos víctimas de alguna forma de violencia de género. Entonces, todas de alguna manera podemos comprender, aunque no nos haya pasado algo tan serio y tan grave, todas podemos comprender la situación por la cual está atravesando esta mujer y le podemos hacer un acompañamiento adecuado, que insisto que tiene que ser un acompañamiento dirigido a que la mujer se empodere, que pase de ser un objeto en manos de un hombre que no la respeta y que no la valora, a ser un sujeto de derecho, que toma las riendas de su vida, que toma sus decisiones y que sale adelante, ¿sí? Acompañada por otras mujeres y por otros hombres, por la familia, por las personas que tenga cerca. Laura, ¿querías agregar algo? Sí, para hacer un cierre quería aclarar esto también, los dispositivos son psicosocioeducativos, así los llamamos nosotros, y si bien de patronato trabajamos, teniendo en cuenta como prevención secundaria o terciaria, porque el daño ya ocurrió y por eso estas personas tienen una causa penal, estos dispositivos también funcionan para aquellas personas que no han llegado a tener una causa penal, justamente para prevenir que llegue a ser penal esta causa, y por eso son psicosocioeducativos y son interdisciplinarios desde el abordaje que se realiza. Silvia, ¿querías agregar algo a esta problemática? No, la verdad que me parece que fue abordado el tema de manera bastante integral. Me quedo como muy sorprendida como integrante del grupo Desmadejando por la labor de ustedes. Les agradezco como participante y como miembro del grupo. Me resultó muy, muy claro. Y bueno, la verdad que es una temática que, si bien alguna vez hablamos desde un programa con la pastoral, hacía falta ponerla en la radio lo más rápido posible. Así que, bueno, ahora contesto como grupo Desmadejando. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina Piro. Gracias, Silvia. Gracias, Laura Yebra, del Patronato de Liberados, por esta participación tan esclarecedora y tan enriquecedora para nosotros, especialmente para los varones que estamos acá, tanto Ricardo como yo, hemos aprendido muchísimo. Mora también seguramente, pero Mora está mucho más empoderada que nosotros y sabiendo mucho más de esta problemática. Así que les agradezco muchísimo la participación y esperamos contar con ustedes para alguna otra vez que las requiramos, ¿no? Muchas gracias.